Bueno, soy Tupac Caluña, hijo de difunto Teita Nazario Caluña. Él nació en el 6 de enero de 1937. Fue un gran líder reconocido a nivel nacional e internacional aquel tiempo. Fundador del movimiento indígena de Tungurahua, de la Cuarunari, de la Conaye, luchador de la implementación de educación intercultural bilingüe y dirigente comunitario, obviamente por la lucha que él hizo. Él no pudo terminar la escuela, ¿sí? Cuando se implementó, creo que había estudiado hasta primer grado. Y después, que en las escuelas radiofónicas, termina en sí la escuela. Y después, con autopreparación, fue estudiando, también fue catequista. En el momento que se hace de catequista, a él, ¿sí? Él sabe, conoce en sí la verdadera Biblia, pues, y la religión. Entonces ahí también comenzó una lucha con los curas, con la gente que eran católicas, y ellos decían, no, pues no debemos hacer fiestas, no debemos hacer estas cosas, y entonces ahí la gente se volcó contra él, pues, ¿por qué? Y obviamente los curas, la religión también atacar a él, ¿no? Que él es evangélico, que es mucha situación. Entonces en ese sentido, él poco a poco se va generando como persona líder a nivel comunitario, muy estudioso, le gustaba leer, escribir, por eso justamente tenemos el libro Los Chibuleos como un legado más para la comunidad, para los pueblos indígenas. Él era fanático para la lectura y la escritura. Él compraba libros, era muy aficionado a los libros, tenía libros y todo libro él leía, se terminó de leer, terminó. Entonces, por allá tenemos unos libros, unos diarios que a él le gustaba, ¿no? Escribir por día, decía, tal día amaneció tal día hicimos esto, tal, ahí está la historia en sí mismo, ¿no? Entonces, evaluación del año 2005, dice. El tiempo en Chibuleo es 6 meses tiempo de invierno y 6 meses tiempo de verano. Tiempo de invierno inicia desde el mes de marzo hasta mes de agosto. Él también fue promotor, profesor en las escuelas radiofónicas cuando se preparó. Entonces él comenzó con la alfabetización, con las escuelas radiofónicas. Aquel tiempo las tutorías eran en la casa y también escuchaban la radio. Él era el primero que tenía el areado. ¿Por qué? Porque era profesor. Entonces la gente venía acá, los estudiantes venían a prepararse en la casa. Aquí tenían una casa de paja, entonces ahí él enseñaba. Entonces por eso mucha gente lo recuerda a él. Entonces él comenzó a enseñar también leer, escribir a la gente, a mucha gente joven. Ahí también fue una lucha en el momento que se implementó la educación bilingüe, en el momento que se pasa a formar parte, porque antes todo era educación hispana, ¿sí? Todo era educación hispana. Con el proyecto EBI es lo que se fomenta que en todas las instituciones estén docentes indígenas como profesores bilingües. Y después se separa, ¿no? Como Dirección Nacional, entonces ahí fue una lucha que algunos profesores no querían, que otros sí. En la misma comunidad se dividieron, algunos fundaron los dirigentes de una escuela en la misma comunidad, otros quedaron con hispanas, docentes, algunos quedaron en educación bilingüe, otros salieron. Entonces una lucha muy dura también en la implementación de educación intercultural bilingüe.
uno de los inconvenientes antes era la discriminación, pues la discriminación mismo en las grandes ciudades. Igual me contaba, ¿no?, que en Ambato a ellos igual cogían los sombreros, botaban, los mismos comerciantes tenían que madrugar a vender en la ciudad, igual en la misma parroquia, los tenientes de aquel tiempo eran dueños, entonces ellos sufrían mucho maltrato a nivel, igual difícil acceso al sistema financiero aquel tiempo también, a educación, entonces por el mismo hecho de ser indígenas del sector rural. Y eso también les motivó a ellos a crear las organizaciones de lucha, los movimientos sociales, y por eso surge en el año 90 el gran levantamiento indígena de los 500 años de resistencia indígena. Entonces ahí él estuvo como presidente de la Ecuarunari, viajó a Europa a promocionar todo lo que son los 500 años. Entonces ahí después se genera, entonces ahí es la lucha de la reivindicación de los pueblos y nacionalidades. Entonces ahí recién comienza a conocer, porque ahí creo que paramos un mes completo. Imagínense la gente bien comprometida, ¿no? Dormíamos en las calles, pasábamos en las calles hasta que nos reconozcan. Entonces ahí la voz de protesta que fue bastante, y los dirigentes de aquel tiempo era más de territorio, pues, ¿no? Salían a las comunidades a explicar de qué se trata, por qué se debe hacer, por qué hacemos todas esas luchas para la reivindicación de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Él fue el primero que luchó también, gestionó lo que es agua entubada en Misión Andina, ¿sí? Aquel tiempo, pero mucho rechazo, ¿no?, de la gente. ¿Por qué? Porque pasaba por medio de los terrenos, la tubería, ahí implementó la lavandería, todo eso la gente también rechazaba. Él también es uno de los primeros que gestionó lo que es la luz eléctrica. Igual la misma situación, ¿no? ¿Cómo va a poner la luz eléctrica? Pobres casas de paja van a quemar, entonces muchas críticas. Y el que gestionó, él después de un tiempo puso el medidor, decía, pues él cogió la luz. Y la gente que criticaba son los primeros en tener la luz eléctrica. Entonces mira las cosas de cómo. Igual de las carreteras, él era un hombre muy visionario de no quedar estancado allí, pues. Ellos fueron los que primeros que crearon el reglamento interno de justicia e administración indígena aquí a nivel de Chibuleo. Por eso hay un estudio en la Flaxo de la justicia indígena. Y uno de esos casos fue tomado aquí de Chibuleo. Fue uno de los primeros que tenían un reglamento interno de administración de justicia. Entonces él tenía otra forma de visión de ver. Y obviamente no dejar a un lado todo lo que es la cultura, el rescate de las tradiciones y culturas. Jamás, o sea, él nunca se desprendió en sí mismo de su vestimenta, del idioma, de los valores ancestrales, de los valores que nosotros como pueblos indígenas hemos tenido. Él me contaba desde el inicio, porque él llevaba poncho rojo. De aquel tiempo era mucha la situación de la revolución de Cuba, de Costa Rica, entonces ahí me contaba que viajó a México, y en San Salvador me parece que a él le habían secuestrado por el hecho de que él tenía poncho rojo, que decía que era revolucionario, subversivo, entonces le habían detenido. Entonces una semana, pero así le salvaron los curas, todo eso, ellos le salvaron, ¿no? De pronto a lo mejor se han matado a aquel tiempo mismo, ¿no? Por el mismo hecho de ser revolucionario y por el poncho rojo que él tenía. Entonces, de aquel tiempo rojo, pues de cuidarse, pues. Taita Nazario Caluña es un líder histórico. Entonces, él a lo largo de su trayectoria ha venido luchando por el tema de la educación bilingüe que se dé, ya que en esos tiempos pues prácticamente el pueblo indígena era marginado, no tenía derechos. Entonces él, a razón de las luchas, a razón de los levantamientos que organizaron en conjunto con la comunidad del pueblo chibuleo, en conjunto con el pueblo Quizapincha, el pueblo Tomabel, el pueblo Salasaca, pues lograron hacer ese cambio. Entonces Taita Nazario es uno de los íconos aquí en Tungurahua, que ha venido luchando en pro del desarrollo de las comunidades indígenas
a nivel provincial se podría decir y a nivel nacional también. Él básicamente escuchaba a la gente. Entonces, todo como él creció en comunidad, entonces el tema de comunidad es que toda la resolución que toma, lo tomas en comunidad, en una asamblea general, entonces escuchas las opiniones de los diferentes comuneros y en base a eso vas formulando ciertas estrategias para poder encaminar ciertos objetivos. Entonces, en ese entonces el tema de la reforma agraria era el plus, se podría decir, o uno de los objetivos grandes a alcanzar, conjuntamente con el tema de la educación. Entonces, al momento de él ser líder, escucha a la gente, también se interrelaciona con los demás pueblos, con los dirigentes de las comunidades, entonces empieza a hacer una hoja de ruta, ¿no?, para ir encaminando a un objetivo en común, que es el tema de los derechos propios de los pueblos y nacionalidades. Muchas de las ocasiones no conocemos, ¿no?, de todos nuestros dirigentes históricos que han venido luchando por nuestros derechos. Entonces, al menos en mí, o sea, yo he investigado bastante todo el tema de los líderes, de los dirigentes anteriores que han venido luchando por el tema de la reforma agraria, por el tema de la educación bilingüe, por el tema de poner nuestros derechos en la Constitución. Entonces yo creo que en mí al menos ha tenido una influencia bien grande, ya que ahorita mismo nosotros nos encontramos en la reivindicación de nuestros derechos, de nuestra identidad cultural en el pueblo Quizapinche, ya que por generaciones se ha venido tratando de desaparecer, pero nosotros como jóvenes seguimos las enseñanzas, ¿no?, de nuestros dirigentes. O sea, es el caso de Taita Nazario Caluña, José Gigalo, aquí mismo en el pueblo Quizapinche tenemos a Juan Lagua, al compañero Tanguki, le conocen como mal nombre. Entonces hay bastantes dirigentes también que han venido luchando en pro del desarrollo de nuestros sectores. Entonces yo creo que el conocer de la vida, el tema de la dirigencia del compañero, pues influye bastante. Gracias por esa, no sé cómo llamarle, por ese mero hecho de ponerse al frente en diferentes ocasiones y por ser el vocero también de los pueblos y nacionalidades, ¿no?, por ser aquel que ha luchado bastante por el tema de la educación bilingüe aquí en Tungurahua. Y pues eso digo, no es el único, ¿no?, hay varios dirigentes, pues creo que el compañero también es parte de ellos, diría. O sea, básicamente agradecerle, ¿no?, porque gracias a esos dirigentes es que nosotros podemos estudiar y hemos tenido ya la dicha de ya ser profesionales. Entonces les diría muchas gracias. Recuerdo a Taita Nazario muchas cosas porque hemos vivido casi juntos. Yo he conocido desde 1900, yo nací en 45, desde 1955 a Taita Nazario Caluña, porque él era el primerito que entró a la escuela de Chiboleo San Francisco, el único hombrecito. Ha habido otros letrados, pero han sido unos viejitos, no sé dónde aprendieron, dice que aprendieron con el cura. Pero Taita Nazario Caluña aprendió con unos profesores mestizos. En 1966 empezamos a ir a Atocha al curso de 4 evangelios del Nuevo Testamento. Ahí a Taita Nazario decía, vamos a hacer curso. Daba miedo de encontrar con Taita Nazario porque él engañaba con los libros, engañaba, se hacía pasar tiempo. No nos gustaba encontrar con Taita Nazario, porque siempre engañaba con libros, con Nuevo Testamento, con otros libros. Entonces, bueno, ya antes vivía con mi suegro, después vine a vivir acá en mi sector, porque mi suegro es de San Pedro del otro lado. Pero yo vine a vivir acá, hicimos más amigos con Taita Nazario nuevamente, ya después de casados. Ahí empezamos a vestir entre los tres. Antes poníamos chancletas, después compramos zapatillas blancas, los tres vestíamos casi iguales, íbamos donde quiera. Entonces Taita Nazario es el culpable de haber despertado a los indígenas en Tungurahua. Había un solo rayito que tenía de escuelas radiofónicas populares que funcionaba a nivel nacional, pero una sola emisora, una sola banda, como decíamos. Entonces hablaba en quichua, entonces enseñaba aquí Taita Nazario. Entonces yo también me colaboraba a entender, mi esposa también iba allá, pero no supo leer y escribir mi esposa, no sé qué pasó.
Entonces ahí él trabajó en escuelas radiofónicas populares, ahí estaba como animador, no sé cómo llamaba en esa época, al que alfabetiza. Así era a nivel nacional Tayta Nazario, que yo había enseñó a mucha gente, mujeres ya aprendieron a leer, escribir. Entonces de ahí ya, bueno, en 1972, estoy conversando, ahí fuimos a escuelas de radiofonías populares a decir, vamos a terminar el primario, porque había un programa de terminar primaria. Entonces nosotros éramos de tercer grado, Tayta Nazario era de tercer grado, mi hermano y yo éramos de tercer grado, porque no había más grados en nuestra Chigolía, no había más grados. Porque a mí me decía el profesor, bueno, es el único que vas a pasar cuarto grado, no, pasas nomás en el mismo tercer grado porque no hay otros alumnos. Entonces yo dije, no, yo no voy a estar vagueando, digamos, tengo que ir a trabajar. Después que salí de escuela me puse a trabajar digamos, acá en la misma comunidad, estuve trabajando a Sucre Diario. Ahí me llegó un amiguito, dice, José, Juanito, vamos a trabajar donde mi patrón, en la parroquia. Ahí está pagando $3.50. Entonces pasamos a trabajar ganando $3.50 diarios. Pero teníamos que desayunar a las 6 de la mañana en puntito y correr a pie porque no había carretera ni camino bien. Por la quebrada de Pataló íbamos corriendo. Y a las 6:30 estar ahí en la casa del patrón y media horita de café, un vasquita, una tacita de café. Y en 7 en punto a trabajar en el terreno ya. Y hasta la 1 de la tarde, pasábamos hambre. Y hasta las 5 de la tarde y ahí veníamos todas las tardes a la casa. Así pasamos y Tayta Nazario también unas visitas sí fue a trabajar porque era bastante pobre. Y siempre los líderes hemos sido de vivir pobres. Entonces Tayta Nazario bastante pobre y se iba a trabajar. Una vez había ido Tayta Nazario a la hacienda de Yangawa. En la hacienda de Yangawa con un calzoncito y una camisa. Antes no conocían pijama ni camiseta, nada. Tuya camisa, un ponchito y un pantaloncito, así nomás. Y él había trabajado unos 15 días, trabajó y no aguantando con frío, vino regresando, regalando esos días al patrón del trabajo. No, ya no volvió más, ni pagó el patrón, ni fue ni a cobrar. Entonces desde ahí siempre hemos sido amigos con Tayta Nazario y como que fuéramos los 3 hermanos, vivíamos siempre juntos para cualquier lucha, para cualquier cosa, siempre hacíamos todos. Algunas veces Tayta Nazario viajó por Europa, mi hermano viajó por Europa. Yo solamente viajé a Cuba, estuve 14 días en Cuba, conocí cómo es la misión, el trabajo agrícola, cómo es la salud, cómo es la educación en Cuba. Bueno, gracias a Dios hemos caminado algunos al exterior. Pues así empezamos a surgir, entonces había mucho cambio, entonces ahí de repente ya empezamos a sentir mucha pobreza y el gobierno empezó a explotar. Cuando ya sentimos nosotros que estamos mal en la vida, entonces dijimos ahora sí, unamos compañeros, ahí sí los evangélicos, todos, en una reunión, ¿verdad? Ahí primero la CONAI, ya nació la CONAI, soy fundador de la CONAI y el Ecuarunari. Entonces ya nació la CONAI, creo que en 1980 nació la CONAI. Y ahí la CONAI empezó ya a difundir esto. Primero el grupo de la CONAI había pagado una misa disimulando que da una misa en la iglesia de San Francisco de Quito, en Santo Domingo, en Santo Domingo, en la iglesia de Santo Domingo de Quito. Ahí ya el padre Francisco Tipán dice que estaba haciendo la misa y ellos entraron como que van a la misa, la directiva de la CONAI, unos 50, 40 compañeros tomaron la iglesia, ya no salieron de ella. Entonces ahí se empezó la bulla, entonces ya sabiendo que en Quito está tomada la iglesia, empezamos aquí tengo un anote todo lo que es el levantamiento indígena, tengo ahí en el libro anotado todos los días, 4 días, todo está en ese libro grande, ahí está anotado. Íbamos a una reunión, a asamblea general entre los alfabetizadores, pero íbamos a hacer en Teatro Aire Libre de Ambato. Entonces cada dirigente comprometimos, por ejemplo, Juan Laua en el norte levantamiento tapando la carretera vía Quito Ambato.
los pasas vía Guaranda, los tizaleos vía Ambato Riobamba, los de Salasacas Ambato Baños, Puyo. Ahí hicimos un gran levantamiento, hicimos que llenamos piedras, o sea, nos comunicamos entre los alfabetizadores, nos comprometemos. Entonces, es la razón de alfabetizadores, ya empezamos a hacer levantamiento indígena. Y gracias a nuestro levantamiento, nos empezaron ya a temblar, a respetar los mestizos, porque antes nos trataban de verrú, de hediondos, rocotos, indios, así nos maltrataban. Pero cuando demostramos en el levantamiento, ellos pensaron que nosotros vamos nosotros a destruir la ciudad con garrotes, con piedras. Así esperaban ellos asustados en los balcones escondidos, pero nosotros con paciencia, tranquilamente demostramos la unidad. Entonces desde ahí ya empezaron a respetar a nosotros y hasta ahora nos dicen señores, ya no pueden decir empujar, ya no odian, parece que empezó a ya desaparecer el racismo. Hay unos videos que está clarito, decía Taita Nazario, a nosotros nos han maltratado, pero él pensó, dice, ¿por qué nos maltrata? ¿Por qué si nosotros no somos gente, que nosotros somos animales? ¿Qué somos a la final? Él está en el video, dice clarito, ¿por qué nos maltratan? ¿Por qué? Entonces él empezó a averiguar, entonces dijo, ya, nosotros también somos entes pensantes, ¿de por qué nos siguen maltratando? Por eso él buscó el cambio en la sociedad de Chiboleo, luego después en la provincia. Luego después nos fuimos, o sea que cuando era él también presidente de Cuarunari, luego más antes era yo presidente de Cuarunari, entonces ahí fuimos a otras provincias a hacer respetar a la gente, conversar la verdad, cómo hay que transformar, cómo hay que vivir, cómo hay que tener el sentido de cambio. Nosotros luchamos bastante. Como repito, no es que el cambio ha venido más de por sí, el cambio es lucha, sufrimiento. Y muchas veces en el cambio, cuando en el levantamiento mató a un indígena atrás en Tizaleo, otro, Julio Cabascano en Imbabura, murió, y también en el año 73 mismo mataron también a un Cristóbal Pajuña, un día domingo, un cura que se llama Norberto Villalba, ya de haber muerto de la viejita. Entonces, ahí hace una alusión, dice, aquí ha venido tres compañeros, tres enemigos, como que viene de unas hojas viejas del árbol, ha venido a caer acá, en nuestra comunidad, mezquinando que haga misa. Así algo le empezó a insultar en la homilía, vestido para misa, todo eso. Yo le dije, ¿sabes, padre? Diga con nombre. Puta, primera vez que alcé la mano. Según la comunidad, primera vez responder la cura, porque era taitamito, pues. Teníamos que arrodillar, besar la mano. Una pendejada era antes de ahí. Ahí yo digo, pues a ver, padre, dígame con nombres, digo, alzando la mano en la misa, en cuanto más de unas 100 personas que estaban en la misa. Digo, a ver, diga con nombres. ¿Qué va a dejar? Debe decir con nombres. Ah, vos has sido. Entonces desvistió todo eso, vino a pegar. O sea, yo le dije, yo no dejé pegar, yo dije, chuchu, chuchu, como al perro le traté, yo dije, chuchu al cura. O sea, me quiso pegar, hasta nosotros había dado un puntapié. Pero yo sí, burlé al cura, ahí sí la gente dice, este hombre se va a morir comiendo piojo, comiendo pulga, haciendo negro, ha de morir porque volvió al taitamito. O sea, así hacían alusiones en las comunidades, diciendo, ese pobre es que ha devuelto al Taitacura, alzando la cara, que había respondido al Taitamito. ¿Cómo morirá uno en Pilovendes que ha vuelto así mismo al Taitacura, haciendo negro, comió un piojo desde que ha muerto? Así va a morir José Gigal, así me decían. Era falso, entonces así, si era enemigo, primero era el Taitacura del Taita Nazario. Y esas autoridades también, pero eso era cabildo de la comunidad, era respetable. Bueno, no tanto la comunidad, bueno, algunos ignorantes odiaban, porque, por ejemplo, en esa época ya jugamos pelota, y pelota era un crimen para la comunidad indígena, un crimen. ¿Cómo estos son cholos? Estos son mal resabiados, malcriados, cholos. La pelota es solo para los cholos, no para los runas. Así nos odiaban los vecinos.
los hecho algunos ricos diciendo que son pobres porque juegan pelota, así. Entonces así vivimos sufriendo muchas veces el sufrimiento dentro de la comunidad. Yo siempre he agradecido a él, pues dije gracias Taita Nazario, por usted es el cambio, por usted ha sido como mi papito, como mi padre. Gracias a usted hemos cambiado, hemos transformado, bueno, no soy rico, pero ya siento que soy libre, siento que estoy profesor por él, pues. Entonces, ahora decirle gracias, Taita Nazario. Por eso nos llevábamos mucho, hemos ayudado en la enfermedad, hemos sido siempre cuando tenido cualquier cosita, hemos compartido igual en la comida, lo que sea, con él. Antes nuestros padres no tenían el derecho a la educación, ¿sí? Al menos nuestras madres de familia solamente tenían denominado de que eso les servía para ir al pastoreo de ganado ovino, ganado lanar, ganado vacuno. Y viendo eso, Taita Nazario decía, no, los jóvenes, los niños tienen que tener una educación. Desde esa perspectiva, aquí en Tungurahua nace a través de una lucha de que se cree la educación intercultural bilingüe. Viendo esta perspectiva, ha sido un reflejo para todos los pueblos indígenas de Tungurahua. Había contado él desde muy joven, fue líder de la comunidad de Chibuleo y sobre todo desde ahí quería manejar a la comunidad o al lugar donde él desempeñó sus funciones, decía con humildad, con transparencia y viendo a que de aquí a un buen tiempo determinado que nadie quede sin estudiar. Entonces, tomándoles en cuenta eso, al menos hoy diríamos desde la unidad educativa que en paz descanse, fue una persona bien visionaria, sobre todo un ejemplo para los pueblos y nacionalidades indígenas. Todo el trabajo que él hizo ha hecho con transparencia y por eso es un ejemplo de todos. Todos queremos seguir ese liderazgo que él tenía, vuelvo y repito, con transparencia, con humildad y sobre todo sacar de la pobreza a la sociedad, más que todas las comunidades que vivimos aquí en las comunidades indígenas. Y por ende siempre él se caracteriza por ser una persona emprendedora con nuevos proyectos y sobre todo un ejemplo de que las comunidades indígenas también sí podemos, mientras capacitamos todos los días y con el tiempo hacer llegar buenos líderes para luego nosotros también ayudar a los demás, tomándonos en cuenta que ha sido la base de una lucha permanente de Taita Nazario y todos sus compañeros, y por ende para mí es un logro que hemos alcanzado con la educación intercultural bilingüe, sacar del analfabetismo a la juventud actual y sobre todo irnos mejorando a que estos estudiantes mañana, de aquí a un buen tiempo determinado, sean buenos profesionales, pero todo ha venido desde arriba. Conociéndole a Nazario Calunga, fue un hombre que de mucha sencillez, pero con mucha sabiduría y con mucha perseverancia y fe en las acciones que se emprendía. Entonces, una de ellas podríamos decir que practicaba la fe con obras liberadoras, que luchar junto a su pueblo, que el despegarse de la comodidad de únicamente trabajar para sus familias, más bien ejercer su acción de liderazgo, abriéndose al servicio de los demás. Y ante todo, con voluntariedad.
Eso creo que fue la enseñanza de estos primeros dirigentes como Nazario Calumnia, sin esperar nada a cambio, primero el servicio, con mayor transparencia, la lucha permanente, no negociar con el gobierno, no claudicar, más bien siempre el primer objetivo, los derechos de sus hermanos, ante todo. Y cosa que eso ha perdurado como recuerdos de aquellos dirigentes de este tiempo, y que vale la pena de que los jóvenes, los dirigentes, los profesionales actuales lo retomen como modelo para ejercer su liderazgo, también su práctica como en la vida diaria como seres humanos, ante todo al servicio del pueblo. Nazario Calumnia fue parte, conoció y intercambió también con Monseñor Leonidas Proaño. Podríamos decir que en cierto modo seguidores de la palabra que testimoniaba o decía Monseñor Leonidas Proaño. Entonces, como formador de esa manera. Como líder, reitero, una persona muy tranquila, muy serena, es uno de los pocos que no era exaltado, sino más bien siempre paciente, pero muy convincente en sus palabras, porque era la demostración de su vida, o sea, de lo que practicaba. Y alguien, reitero, bastante modesto, sencillo, pero con gran sabiduría. Bueno, las comunidades de la parroquia Juan Benigno Vela se compone de 4 comunidades de chibuleos, por ejemplo, San Pedro, San Luis, San Alfonso. Y a la vez también la parroquia Juan Benigno Vela tiene 7 comunidades, que es Chacapungo, San Miguel y Pataloa Alto. Siempre en los chibuleos siempre ha habido los líderes. Y cuando hay los líderes, de una u otra manera, la gente que están atrás, más bien en vez de apoyar, respaldarla, más bien tienen envidia, resentimiento. No lo consideran o no lo apoyan, no le respaldan. Ejemplo, en chibuleos ha habido Taita Nazario Calumnia, uno de los líderes que de una u otra manera ha hecho algo por la ciudad, por la provincia, por la comunidad. Y Taita Juan Gigalo, Taita José Gigalo. Antes de ellos también había los otros que yo lo conocía, por ejemplo, señor Telenchana, señor Marcaya, pero los más nombrados han sido los 3 personalidades importantes, si hablamos de los chibuleos. En este caso, Juan José Gigalo y Taita Nazario Calumnia. Y comentaban, si escuchaban, ¿no? Desde jóvenes ellos andaban en las organizaciones nacionales, sociales, provinciales, locales. Incluso creo que son fundadores de la Ecuarunari, luego creo que fundaron la CONAI y todo lo demás. Pero si hablamos dentro, como yo en mi calidad de secretario de la tenencia política de la parroquia Juan Benigno Vela desde el año 1987 hasta el año 2003, 2004 fui autoridad de la parroquia, segunda autoridad, entonces siempre lo considerábamos, estimábamos a Taita Nazario, una persona de pocas palabras, de más acción. Entonces, por eso yo lo considero, o sea, y mi calidad de exsecretario de la tenencia política de Juan Benigno Vela, y mi calidad de gerente general de Mushuruna, fundador de Mushuruna, los puedo decirle, de considerarle al Taita Nazario como uno de los intelectuales más centrado, de pocas palabras, de acciones, de asesoría, de consejero, de una persona más
más formado. Y no como los típicos líderes o los típicos políticos o de típicos gente de mucha facilidad de palabra, de mucha facilidad de desenvolvimiento. Señor Taita Nazario más bien un poco más centradito, y por ello lo puedo decirle lo poco que lo conocí. Don Nazario era una persona muy amable de aquí de la comunidad, que dentro de sus múltiples facetas que tuvo en su vida, vino acá a la institución a trabajar como bibliotecario. Trabajó algunos años hasta cuando se jubiló. Él, aparte de cumplir sus funciones de bibliotecario, era una persona que siempre nos estaba compartiendo sus conocimientos ancestrales, porque era una persona que conocía mucho de los saberes de los pueblos y especialmente de Chibuleo, ¿no? Una persona que desde joven se dedicó a luchar por los derechos de los indígenas, de ahí que fue presidente de los movimientos indígenas de Tungurahua y uno de los fundadores de la CONAI y de la Ecuadunai. Él fue objeto de muchos maltratos desde muy joven, desde niño, de mucho maltrato, de mucha discriminación. Entonces, eso hizo de que él vaya creciendo en ese espíritu de rebeldía, de reclamo hacia sus derechos, ¿no? Porque él lo que reclamaba eran sus derechos. Tuvo la oportunidad también de estudiar, de autoeducarse, de autoprepararse, de tener relación con otros grupos de personas del país que estaban en las mismas condiciones. Entonces eso fue fortaleciendo ese espíritu de rebeldía ante las injusticias que día a día se le presentaban a él. Él fue perseguido algunas veces creo que una de las más grandes creo que fue cuando él se había ido a Cuba, le habían llevado para aprender un poco de la filosofía que se aplicaba en Cuba. Entonces a su regreso él vino acá y no fue muy bien visto por haber tenido esas relaciones un poco izquierdistas en nuestra sociedad, muy conservadora. Entonces le tachaban de indio comunista. Entonces fue perseguido por esas situaciones. Como él es de aquí de la comunidad, él conoce cómo se ha ido desarrollando el sistema educativo, la unidad educativa que ahora tenemos. Él conoce que antiguamente la escuelita, era en lo que al momento es la plaza de San Francisco, donde está la iglesia. Ahí se fundó la escuela en su inicio. Después subió a esta parte de acá y él fue una de las personas que, con otros de la comunidad, otros líderes, luchó para que se le dé un espacio de terreno para la institución educativa, para la educación. Entonces, él poquito a poquito fue viendo los cambios que se iban dando, porque al comienzo era un solo profesor, después fueron más, después la escuela ya se completó, después la escuela se convirtió en centro educativo matriz, después en red, luego en una unidad educativa desde inicial a bachillerato, y posteriormente se alcanzó el bachillerato internacional. Entonces, él en su mente siempre dice, Marquito, ¿y cuándo funciona la universidad? Entonces él tenía proyecciones futuristas muy grandes para acá. Entonces yo le respondía, decía, no, primero hay que solventar bien esto, tiene que tener unas bases firmes para luego continuar. Siempre estuvo empujando el carro de la educación. Siempre para él la educación era importante. Yo creo que
si hubiese algunos líderes que piensen de esa forma, la educación mejoraría mucho. Porque a veces a la educación no le damos la importancia que tiene. Pensamos que basta con saber leer y escribir y ya estamos educados. Y nosotros sabemos que no es así. Pero hay gente como don Nazario que sabe que educación no es solo eso, sino es llenarse de principios, de información, de conocimientos, de valores. Entonces, de esa forma mejoraría todo lo que tenemos. Es cierto que algunas personas podemos convertirnos en líderes, pero también es cierto que uno se nace con ese espíritu de liderar. Y él era uno de ellos. Él nació desde pequeño con ese espíritu, él tenía desde pequeño ese espíritu de liderar, de dirigir, de ayudar. Y más bien fue fortaleciendo a través de los tiempos, a través de la experiencia que iba alcanzando, fue fortaleciendo ese espíritu de liderazgo. Durante muchos años estuvo liderando el cabildo de la comunidad. Siempre estuvo ahí. Luego pasó a formar parte de las directivas provinciales de los movimientos indígenas provinciales y también de los movimientos indígenas nacionales. Entonces, eso ayudó de que sus conocimientos, aparte de los que ya tenía, porque era una persona muy autodidacta, se fortalezcan más. Yo le conocí hasta antes de haber venido a trabajar acá. Yo trabajaba en otra escuela, en otra comunidad, y justamente como una anécdota, se inauguraba unas aulas en esa escuela y le habían invitado a don Nazario que vaya a dar una conferencia acerca de las libertades y derechos que tenían los pueblos indígenas. Fue la primera vez que yo le escuché hablar a don Nazario con un carácter de rebeldía, de reclamo, pero con un argumento muy razonado, o sea, no hablar cosas por hablar, ni con resentimiento de amargura, sino más bien como algo que era necesario y que las nuevas generaciones debían procurar alcanzar. Recuerdo que me llamó mucho la atención la forma como se expresó en esa oportunidad, y desde ahí pues tuve la suerte después de ser su compañero de trabajo, su amigo, como digo, hasta cuando falleció. Él recorrió casi todo el mundo, organizando, haciendo conocer, socializando que en los pueblos indígenas de América también viven, también son parte de una cultura muy ancestral, ¿no? Entonces ha sido gran dirigente de la comunidad y así se ha ido socializando la importancia de los pueblos indígenas hasta que se cambió totalmente y nosotros somos los primeros estudiantes de la población indígena, ¿no? Hasta tanto pues no había los estudiantes, somos los indígenas, digamos, los primeros estudiantes. Mi padre pues gracias comenzó a cambiar y puso en la escuela, en el colegio, luego la secundaria, y así hemos ido avanzando. Entonces ha sido protagonista para que todo este cambio social se realice en las comunidades indígenas, no solamente en la provincia de Tungurahua, sino en el Ecuador y referente también en el mundo, ¿no? Y luego pues han sido otros dirigentes que han ido siguiendo de los pueblos de Salazaca, Quizapincha, otros sectores, por ejemplo, hablamos de Imbabura, de Chimborazo, de Cuenca, Cañar, Azuay. Entonces ha ido generando hasta que en el año 1999 fue el primer levantamiento. Ha sido el protagonista para que este cambio social pues se realice, y hoy ya nos encontramos, ustedes como estudiantes estarán notando, estarán viendo el total cambio. Nosotros tenemos ya instituciones financieras de los pueblos indígenas, propios indígenas han sido administrados, y en otras instituciones públicas y privadas, y también hemos creado la unidad del milenio de pueblo chiboleo, que donde ustedes están notando, están haciendo las prácticas y verán pues un cambio total, ¿no? Y hoy se habla de la interculturalidad, y en la Constitución, en el artículo, habla de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, de acuerdo a sus temas, de acuerdo a sus
posibilidades de lo que los pueblos indígenas estamos trabajando, ¿no? Y hoy se habla también en todas las instituciones públicas y privadas sobre la interculturalidad, el reconocimiento de las nacionalidades y pueblos, ¿no? Entonces es un factor importante que ha sido uno de los protagonistas para este cambio, ha sido referente también como pueblos indígenas, que ha sido de Taita Nazario, y también nos ha dejado un legado que ustedes hayan investigado, que hay mucha gente que habla de Taita Nazario. Por ahí tengo una foto que ya son 5 años que falleció, ¿no? Él tenía muchas amistades, él desenvolvía en las cosas y sabía no solamente de liderazgo, sino también en la agricultura, era también un constructor, era un albañil, era un carpintero, entonces él era de todo, ¿no? Eso me motivó también ser parte de esa ciencia, de esa sabiduría, porque bueno, pues yo tengo algunas actividades que aprendí de él y los jóvenes también han aprendido mucho. A él le gustó bastante el estudio, tenemos libros, escribió también un libro que se llama Identidad y Cultura de los Pueblos Indígenas, y también me ha motivado porque él tenía carisma para hablar con la gente, toda la gente venía y él era respetado también en la comunidad, era como consejero, y por otro lado era también como una biblioteca ambulante, ¿no? Porque todo el mundo le consultaba, todos le preguntaban, y él tenía la razón de decir de que los pueblos indígenas estamos frente de una sociedad que en algún momento éramos formar parte de la interculturalidad y conocernos mutuamente y respetarnos de todas las culturas, porque el ser humano es un ser humano que tiene vida, que algún momento muere, entonces todos somos iguales. Ha sido pues eso el factor importante para nosotros. Bueno, somos 2 hijos del Tupac Caluña, que es mi hermano, y somos referente de las ideas, de la ideología que tenía nuestro padre. Entonces eso es lo que motivó que nosotros sigamos estudiando y tengamos las cualidades de ser parte y desarrollo de la humanidad. Mi padre decía a los hijos hay que enseñar en una mano con un pan y en otra mano el látigo, ¿no? Porque, bueno, nunca nos ha pegado, pero siempre nos dijeron ese ejemplo que dio Cristo, ¿no? Entonces ha sido también para la familia, y no solamente para nosotros, sino ante la sociedad, y lo recuerda mucho. En cualquier parte que usted diga conocieron a Taita Nazario, lo va a decir cómo fue Taita Nazario, un ejemplar para la vida. Domingo por la mañana pues comenzó los dolores y ha sido apendicitis, ¿no? Entonces fuimos al seguro, como él estuvo asegurado, y cuando fuimos al seguro dijo, no pasa nada, esto es requemado del intestino, algo así nos dijo, ¿no? Puso una inyección, pastillas, y ya mandó acá a la casa, ¿no? Entonces el día domingo, digamos lunes, no pasó los dolores. Ahí sí llevamos a un médico particular, entonces ahí dijo que ya estuvo reventado el apendicitis, ¿no? Entonces luego pues operaron, pero salió muy bien esa operación, tenía todas esas cosas creo que es las puntas de colostomía, algo así, ¿no? Entonces ya sanó, estuvo 3 meses normal, tranquilamente, bien, ¿no? Entonces el doctor nos llamó para unir los intestinos en los 3 meses, ¿no? Nos fuimos en 3 meses, entonces esa operación salió mal. Él no sintió dolor para nada, nada en absoluto. Estaba hasta el último, no sentía nada, vivo, yo estaba acompañando, pero en unos instantes que yo me cerré los ojos, se murió. En la clínica. Todos, creo que más de 3.000 personas estuvieron en el velorio y en el traslado al cementerio. Mucha gente. Había también los periodistas que vinieron desde Guayaquil a pasar de aquí, desde el inicio hasta el traslado. Fue, en otras palabras, novedad mundial, pues no, la muerte de Taita Nazario. Taita Nazario, solidario. Taita Nazario, rebelde con las injusticias. Taita Nazario, soñador. Taita Nazario, testimonio de lucha de los indígenas. Taita Nazario,
hombre honesto y transparente. Taita Nazario, organizador. Taita Nazario, ente de cambio. Taita Nazario Calviña, persona sabia. Taita Nazario Calviña, yo le califico como líder, visionario y emprendedor. Taita Nazario, un líder, un ícono de los pueblos indígenas. Taita Nazario Calviña es un hombre digno que ha luchado, que ha dado su vida, que ha dado su valentía para que transformemos las comunidades indígenas de la comunidad chibuleo, de la provincia y del país si es posible. Porque Taita Nazario Calviña se ha luchado duramente, fuertemente contra la injusticia, contra la opresión, contra los hacendados, contra los dueños de riquezas, contra los banqueros si es posible. Él era hombre fuerte, hombre que hablaba la verdad, hombre que siempre ha luchado por la verdad, por la injusticia o para conseguir la justicia.